Apreciados hermanos en Cristo, esta palabra que vamos a iniciar hoy y tal vez mañana más, va dirigida a los creyentes de las congregaciones, mayormente de los redimidos que se congregan de acuerdo a Mateo 18:20, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya que en estas iglesias, centenares, millares de iglesias, se desarrolla una actividad entre los niños de suma importancia, la denominada escuelita dominical o escuela dominical, clase bíblica le llaman en países. Hay el peligro de desvirtuar la labor entre los niños. Hay el peligro de equivocarnos en la manera de desarrollar esa actividad. Hay el peligro de ser conformistas y no hacer nada a favor de los niños. A veces iglesias con más de 100 niños no tienen una sola actividad para animar, llevar a esos niños, a esos adolescentes por los caminos del Señor. Yo quiero leer dos escrituras para iniciar nuestra reflexión. Primero en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Todos sabemos que Moisés, de niño de 3 meses, fue en una arquilla de juncos y colocado el niño allí en un carrizal en las aguas del río Nilo. Su hermana mayor, más grandecita, ella corría por la orilla para ver qué pasaba con su hermanito en esa arquilla de juncos. Diríamos coincidencia, pero eran los caminos del Señor, eran las predeterminaciones de nuestro Dios, que ese mismo día la hija de Faraón salió con sus doncellas al río a bañarse. Vieron la barquilla y la tomaron, y había un hermoso niño. Y ahí estaba María, la hermanita de ese niño, y le dijo: ¿quieres que te busque una mujer para que sea nodriza, una mujer de las hebreas, para que te críe el niño? Y le dijo: ve. ¿Y qué cosa? Trajo a la madre del niño. Y la madre del niño, con qué cariño. Pero las palabras de la princesa son las que nos atraen hoy. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. El Señor nos encomienda a nosotros lo mismo, que a los niños los llevemos por los caminos del Señor, los eduquemos en los caminos del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice y quiere de todos nosotros. Por eso está escrito por las palabras de Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos sido testigos a través de los años de niños que fueron educados desde 1 mes de edad hasta sus 15 años en las cosas del Señor. Sus padres no pudieron ganarlos. Nadie debe obligar a su hijo a convertirse, ni ofreciéndole regalos. Es el peor delito, es el peor error que cometen los padres. Háblele, dele buen ejemplo, esté al lado de su hijo, pero no lo obligue a entregarse al Señor, no lo obligue a hacer una profesión de fe para ser un mero profesante y no un convertido. Convertirlo en mayor candidato al infierno, presionándolo. No lo presione. Ese es el grave error que a veces cometemos los padres. Trabaje,
con el ejemplo, con la consecuencia, con la constancia, con la oración. Lleve a su niño a la escuelita dominical, pero no lo obligue a hacer una profesión de fe. Ni crea que un momento de entusiasmo ya es conversión, como muchos padres creen. Ahora, este niño fue criado. No voy a referirme más a Moisés, porque ya la historia es otro tema. Lo que yo quiero hablar es algunos puntos, y el primero que quiero mencionar es la importancia del trabajo. En segundo lugar, quiero referirme al llamamiento del maestro. Nosotros no tenemos que empezar a designarlos como nos parece a nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras hermanas jóvenes, señoritas, o hermanos jóvenes, o tal vez personas mayores que trabajen con los niños. Hay varios puntos que vamos a ir desarrollando, pero el primero que quiero referirme es la importancia del trabajo. Y esto se va a constituir en un consejo a los maestros de la escuela dominical. No podemos llevar a cabo una labor eficaz si no hay una visión bien clara de la importancia de instruir bíblicamente a nuestros niños. Esta visión tiene que tenerla no solo los maestros que van a enseñar, sino también los guías espirituales, los ancianos de las asambleas, sin olvidar otros que forman parte de este equipo, los padres o madres, y todos los miembros de la congregación en general deben volcarse a entender que la labor entre los niños es de primordial importancia y todos debemos apoyar. Muchos caemos en el error de los discípulos cuando creían que el maestro no podía perder el tiempo con los pequeños que las madres israelitas le llevaban. No, estaban equivocados. Esa actitud de los discípulos, leemos en Marcos 10:14, motivó la indignación del Señor. Allí leemos, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Oh, el Señor se indignó cuando los discípulos se portaron repelentes y rechazando a los niños. Ahora, algunos no se oponen a la escuela dominical. No, está bien, dice, sigan adelante. Pero en la práctica no recibe la debida atención de ellos, de los que dicen, sí, es bueno tener la escuelita, ayudar a los niños, pero ellos no apoyan, no reciben, no dan ningún apoyo. Inclusive los mismos que apoyan no presupuestan gastos destinados a material didáctico. Hay maestros de la escuela dominical que tienen la capacidad de enseñar en el pizarrón o dibujar o hacer cosas así para hacer más claro el mensaje a la mente de los infantes, de los niños. Pero la iglesia no quiere erogar gastos, no quiere apoyar con pizarrones, con tizas, con material especial, cartulina, etcétera, etcétera. Qué triste una iglesia moribunda de esa manera. Tenemos que interesarnos en la calidad espiritual. Escúcheme bien lo que voy a decir. Todos los miembros de la iglesia tenemos que interesarnos en la calidad espiritual y la capacidad de los instructores de la escuela dominical. No es que yo voy a poner a mi hijo de maestro porque es mi hijo y yo soy el anciano. Bueno, a mi hijo que agarre esa, vos enseñá aquí, mi hija, vos enseñá allá.
Mientras hay otros hermanos que no son de mi sangre, pero son hijos de Dios con buen testimonio que pueden enseñar mejor que los míos. Triste es esa carnalidad que sale a aflorar en este comportamiento, porque no se le da la importancia a este trabajo entre los niños. Ese es nuestro primer pensamiento que estamos hablando. La enseñanza de los niños, le digo, porque yo he enseñado durante más de 60 años, casi 70 años. La enseñanza de los niños es mucho más difícil que la predicación a los mayores. Pero, ¿sabe? Tiene la misma importancia. Los niños son inquietos, los niños son traviesos, los grandes no así. Usted empieza a predicar, no le perturban y sigue. Con los niños hay que estar cada rato callándose y pidiendo que presten atención. Es difícil, pero no menos importante que la enseñanza, la predicación a los grandes. Por otro lado, los niños no son ángeles. Escuche bien, algunos van a tratar a los niños como si fueran soldados y ellos los coroneles, los generales. Los niños no son ángeles y se nota tempranamente en ellos el pecado de herencia, pero sus corazones son todavía tiernos. Su conciencia no se ha endurecido aún por el pecado. Con una buena enseñanza podemos despertar fácilmente en ellos el amor, la admiración y la fe. ¿Me está escuchando, hermano? Usted que enseña en la escuela dominical, ¿me está escuchando? Los niños son un terreno abonado para recibir la palabra y percibir la visión del Señor Jesucristo como Salvador. Cuidemos, hermanos, al hacer este trabajo. Es importante. No es entretener a los niños una media hora, 40 minutos en la escuela dominical, entretenerlos con cuentitos. Hay que hacer un buen trabajo. Usted tiene que capacitarse a los pies del Señor. Usted tiene que estar en oración con el Señor, pidiendo. Usted tiene en sus manos dos cosas de las cuales debe temblar. Tiene en primer lugar corazones tiernos, un poco difíciles de hacerles entender. Y por otro lado tiene la palabra sublime del Señor, cuya responsabilidad está en la enseñanza que da a los niños. En segundo lugar vamos a ver el llamamiento del maestro. Fíjense, hay un ejemplo en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué cosa más hermosa, cómo el profeta, sabiendo que fue limpiado, ya estaba en condiciones de servir y dijo: envíame a mí. El mayor obstáculo para el desarrollo de una obra eficaz entre los niños es la pobre calidad espiritual de muchos de los maestros. La pobre calidad espiritual de los que enseñan a los niños. Debemos tomar en cuenta que nuestra lucha, hermano, maestra, maestro de la escuelita dominical, nuestra lucha no es con armas carnales. Leemos en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Apéguese a ese versículo y eso le llevará a pegarse al Señor y a depender de Él. Hermanos que están en debidas condiciones para el trabajo entre los niños, hay hermanos que están en buenas condiciones espirituales, no se ofrecen.
Ahí están pusilánimes, impasibles, indiferentes. Sabe, tiene la capacidad, el Señor le ha dado el don y no se ofrece. No, ¿por qué? Porque no se dan cuenta de su gran importancia. Mientras otros se ofrecen con buena voluntad, sin darse cuenta de cuáles son los requisitos para la gran tarea que emprenden. No queremos asustar a nadie, hermano mío, no es mi intención asustar a nadie, pero como condición mínima, los instructores han de ser personas que han adquirido un conocimiento práctico de las Escrituras, han de ser personas de vida limpia, de buen testimonio y que sepan trabajar orando, que sepan trabajar entre los niños orando. Pero todos deben tener el oído apercibido para oír el llamamiento del Maestro y responder con un corazón humilde: heme aquí, envíame a mí. Aquí lo vamos a dejar para continuar con otros puntos sobre el mismo tema.